todo este libro nació a raíz de un día yo cogí y dije yo, bueno, pues voy a apuntar recetas de mis vecinas. Yo vivo al lado donde yo vivo en Calderas y al lado tengo unas vecinas que son unas señoras mayores y cocinan muy bien, las señoras mayores cocinan muy bien. Entonces empecé a coger recetas de estas señoras. Las señoras me daban recetas y yo las apuntaba en una libreta y me las guardaba. Mi idea inicial era pues guardarme esas recetas para mí y nada más. Yo ni tenía pensado ni hacer un libro ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que poquito a poco las vecinas iban hablando entre ellas y me iban diciendo, mira que fulanita también tiene una receta que te la quiere dar, y de una casa iba a otra, y de otra me mandaban a otra y tal. Y empecé así poco a poco, y un día, lo que yo siempre digo, las posibilidades que son así, me fui a Salceda porque había un festival para recaudar dinero para una de estas niñas, Sofía, la de Salceda. Y yo llegué allí, y fui a ese festival, y era muy bonito, de patinaje, de no sé qué. Y había sorteos de cosas, había un sorteo de una camiseta del Celta firmada por Nolito, había, bueno, un montón de historias. Y el que la quería pues tenía que pagar por esa camiseta y ese dinero pues era para la asociación de esas niñas. ¿Qué pasa? Que todo cogía un precio tan caro, que yo no me podía permitir pagar a lo mejor 500 euros por una camiseta. ¿Sabes? Para mí era muchísimo. Y entonces yo me volví para casa sin contar nada, yo al final no pude ayudarle en nada. Y entonces por el camino para casa iba pensando y diciendo, ¿cómo podía hacer yo para ayudarle pues, a esta niña y tal? Y entonces se me ocurrió que bueno, tengo tantas recetas de cocina que me dieron las señoras mayores, pues voy a apuntarlas todas, voy a hacer un libro y de lo que venda pues se lo doy a esta chica. ¿Qué pasó? Que yo en principio iba a hacer 100 o 200 libros. Yo no me creí nunca que fuese a vender tanto ni que todo esto llegase hasta donde llegó. Yo en principio dije, bueno, pues hago 100 libros, se lo vendo a mis familiares, a mis amigos y a 10 euros pues son 1000 euros, pues ya está, y es una ayuda buena. ¿Qué pasó? Que todo poco a poco, por casualidades que me vinieron en la vida, te va llevando y te van empujando a otros sitios. Y entonces cuando Manuel y tú se enteraron de que estaba haciendo esto para donar, pues entonces me llamaron y me hicieron una entrevista. Al salir de esa entrevista me llamaron del Faro de Vigo y de La Voz de Galicia y también salí en la prensa y salió la noticia. Al salir en la prensa me llamaron de la Televisión de Galicia para ir a un programa de Televisión de Galicia, para ir al lugar y fui al lugar. Al salir de ahí me llamaron de La Sexta, de un programa de La Sexta, y fui a La Sexta, y empezó todo a coger una dimensión y una velocidad que es que a mí me desbordó. Esto vosotros dijisteis con todos los chicos del quinto curso, ¿no? Entonces, pero es que yo esto empecé yo solito y me lo acabé yo solito. A mí me dio un trabajo muy impresionante. Vosotros, entre vosotros, os vais apoyando, vais haciendo las cosas, uno os ayuda. Yo es que me volví loco y al final todo se me echó encima, a un lado, al otro, que si la tele, que se... Y yo me volví loco y dije, bueno, y al final de hacer 100 o 200, pues pasé de hacer una tirada a la primera de 600 y la vendí toda. Saqué otra tirada de 400, la vendí toda. Y saqué una tercera tirada de otros 400 y está a punto de agotarse. O sea que yo al final, así a lo tonto, pues le junté pues, más de 12.000 euros por ahí andar el tema, que es mucho dinero. ¿Y qué pasó? Que bueno, que al final yo lo que os quiero decir hoy, que es muy importante, que tenéis que creer en vosotros. En el paraíso se hace mucho. He ido a un montón de colegios, me fui al colegio de Salceda, de Caldelas, a La Guardia, a un montón de sitios, pero claro, ninguno como este, que resulta que cuando voy ya tenéis también un libro hecho para hablar, bueno, eso es impresionante. Lo que os puede ayudar, yo antes le comenté a Nuria, yo todos los sábados sí, sábados no, así, también hago un programa de Radio Tui. Entonces, yo ya dije a ella que os invito, a todos los puedo invitar a llevaros a la radio para que habléis, pero que ella escoja a 2 personas, de las que ya no fueron, que ya me enteré que fuisteis algunos. Entonces, que ella escoja a 2 personas más y el sábado, si queréis, os venís a la radio y volvemos a hablar del libro para que la gente lo escuche bien, para que la gente sepa lo que hicisteis y así todo eso va a ayudar a vender más.